porque les decía yo que tenía la duda sobre la estafa o la apropiación indebida, y que en este caso debía haber sido la apropiación indebida calificada, puesto que, como bien saben ustedes, la apropiación indebida simple, 466, es un delito de instancia de parte agraviada. Y mal se puede interponer la denuncia por un delito de instancia de parte agraviada. Hay que distinguir bien claro entre denuncia, querella, acusación privada y acusación particular propia. En la denuncia es un acto de proformación de la acción penal por un delito de acción pública, cuyo legitimado para realizarlo son todos los que de alguna forma asumen el conocimiento de un delito. En cambio, la querella es una forma de poner en conocimiento y cuyo legitimado es exclusivamente la víctima de ese delito. A diferencia de las acusaciones, que ya son un acto ya no de puesta en conocimiento, sino un acto de convencimiento. Generalmente son con posterioridad a la presentación de la denuncia o de la querella, tanto la acusación pública del fiscal como la acusación particular propia de la víctima o como la adhesión de la víctima a la acusación pública. Y la acusación privada, que no sería por un delito de acción pública, sino que sería por un delito de instancia de parte agraviada. Bueno, mis estimados, entonces, esa denuncia, ¿verdad? Se participa al Ministerio Público o a el órgano policial. Es decir, el órgano receptor o receptivo de la denuncia o es el Ministerio Público en esas oficinas de atención a la víctima que se encuentran desperdigadas en todos los circuitos judiciales del país y en todas las extensiones judiciales, o la autoridad policial. Antes de que alguien pregunte qué autoridad policial, si es solamente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales o Criminalísticas, toda autoridad policial tiene la potestad de ser órgano receptor de la denuncia. Ya sabemos que en los casos, por ejemplo, de violencia de género, se extiende el ramo, el ámbito de órgano receptor o receptivo de la denuncia, específicamente por los delitos de violencia de género. Hay un amplio margen de funcionarios receptores o receptivos de la denuncia. Pero además hay otra característica que hay que distinguir, que la denuncia puede ser verbalizada o la denuncia puede ser escrita. Entonces, fíjense que aún siendo la víctima el que denuncia o no siéndola, aún siendo por un delito, es decir, la denuncia genérica que yo les manifestaba a ustedes sobre que no sé qué delito en concreto, pero sé que es uno de los delitos contra la persona o es uno de los delitos contra la propiedad. Pero también la denuncia específica puede ser ya señalando específicamente el delito. Vengo a denunciar por homicidio intencional en grado de frustración. Vengo a denunciar por estafa. Vengo a denunciar por apropiación indebida calificada. Vengo a denunciar por peculado. Se puede denunciar delitos, digamos, de ilicitud penal ortodoxa, código penal, o ilícitos de ilicitud penal colateral, como por ejemplo los que se encuentran presentes en cuerpos de ilicitud colateral, como la ley contra el secuestro y la extorsión, la ley contra el hurto y robo de vehículos, la ley contra la delincuencia organizada. Se puede denunciar a alguien que ostente fuero procesal. Vengo a denunciar a un militar por la comisión de un delito militar. Vengo a denunciar a un adolescente por un delito de los que están descritos en el sistema penal de responsabilidad del adolescente. Ello es perfectamente posible. O aún inclusive voy a denunciar a un alto funcionario público. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo ha creado
una incidencia especial cuando se trate de la denuncia de un alto funcionario público, en el cual se plantea que la denuncia se lleva a cabo ante el Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, y ese Tribunal de Justicia en sala plena, bueno, le asigna el conocimiento de la causa al Ministerio Público para que ese Ministerio Público verifique si presenta el antejuicio de mérito, es decir, si la denuncia prospera, pero se creó un procedimiento en Tribunal Supremo de Justicia para la recepción de denuncia frente al señalamiento de un alto funcionario público. Entonces, el órgano receptor o receptivo de la denuncia es la autoridad policial y el Ministerio Público. Y obviamente esa denuncia va a tener su derrotero, su devenir. O esa denuncia se admite o esa denuncia se inadmite. La inadmisión de la denuncia se denomina desestimación. La inadmisión de la denuncia se denomina desestimación. Fundamentalmente podríamos encontrar tres circunstancias para abordar la desestimación de la denuncia. Uno, se está denunciando por un hecho que no reviste carácter penal. Dos, se está denunciando por un hecho que reviste carácter penal, pero es un delito de instancia de parte agraviada, que es por vía de acusación privada ante el tribunal de juicio. O tres, se está denunciando por un hecho que está evidentemente prescrito. ¿Okay? Evidentemente prescrito. Vamos a pasar al otro acto proformador de la acción penal. Esa prima hermana de la denuncia, que sería la querella. Viene del viejo derecho romano, la querella, querella. Hay diferencias con respecto a esta querella y la denuncia. Por cierto que esa querella viene también del viejo Código de Enjuiciamiento Criminal, que fue analizado pues, por muchos autores. Yo no voto pues los comentarios al Código de Enjuiciamiento Criminal de autores, ¿verdad? Arminio Borja, por ejemplo, allá en los años 20 y 30 del siglo pasado. La querella es por delito de acción pública, pero el legitimado para presentar la querella es la víctima. Entonces, específicamente tendría que ese querellante demostrar la condición de víctima por ese específico delito. ¿Cómo sabemos cuando alguien es víctima de un delito? Evidentemente, la respuesta no te la va a dar el Código Orgánico Procesal Penal. La respuesta es sustantiva. La respuesta proviene del derecho penal material, sustantivo, en el sentido de que se dice que es víctima quien resulta ofendido por la realización del verbo rector del tipo. Se suele decir que la víctima es el titular del bien jurídico que es ofendido por el delito. Inclusive pueden haber delitos pluriafectivos, es decir, de aflicción múltiple, en la cual se esté afectando a una multiplicidad de víctimas, bien sea por el mismo hecho o bien sea por hechos en concurso. Imaginémonos un delito bancario en donde la administración pública, por la circunstancia de la posibilidad de que el poder público, que es quien pueda asumir los fondos de garantía, puede ser víctima de un delito bancario, pero también el cuentacorrentista, el cuentaahorrista de ese banco. Imaginémonos delitos con multiplicidad de víctimas, una estafa continuada, víctima, delitos masa, frente a plurales víctimas. ¿Cómo se dice? Un serial killer, un homicida plural o un lesionante plural. Bueno, en fin. Entonces, la víctima
es, como lo dice el 121 del Código Orgánico Procesal Penal, en su numeral primero, el ofendido directamente por el delito. Pero también a partir de los numerales segundo y siguientes del 121 y del COP, se habla del concepto de víctima accesoria y también llamado víctima secundaria. Obviamente que si quien resulta ofendido directamente por el delito, bueno, muere como consecuencia del delito, ¿qué va a estar querellando el muerto, el occiso? ¿Ok? Bien sea por el homicidio intencional o bien sea por el homicidio culposo. Y aquí también se me olvidó mencionar con anterioridad cuando hablaba de la denuncia, también se puede denunciar por delito culposo o se puede denunciar por delito doloso o intencional, nada impide. Pero volvamos al tema de la querella. Entonces, el querellante es el legitimado para querellarse, es decir, es la víctima. La víctima es el legitimado para querellarse, es el querellante. Si se admite la querella, ambos ostentan la condición de parte procesal, querellante y querellado, si se da la admisión de la querella. Entonces, obviamente que la querella es mucho más formal que la denuncia, puesto que tendría que ser necesariamente por escrito. No puede ser una querella verbalizada. Y por cierto, cuidado si malinterpretan que si la denuncia se presentó por escrito, eso la convierte en una querella. Pues no. Y cuidado si malinterpretan cuando hay tipos penales que indican para que se procese esta causa, tiene que ser por delito, tiene que ser por instancia de la víctima. Eso lo que traduce es que es un delito por acusación privada, de instancia de parte agraviada, artículos 395, 91 y siguientes del COP, y por la vía de un procedimiento especial. Aquí estamos hablando de un procedimiento ordinario, pero también se pudiera presentar la querella en procedimientos especiales, como por ejemplo la querella por delitos de violencia de género, o por ejemplo la querella por un delito militar, o por ejemplo la querella por delito cometido por adolescente, sistema penal de responsabilidad del adolescente. Nada obsta para que se pueda presentar esa querella. La querella tiene que ser mucho más formal. El Código Orgánico establece las pautas, establece los elementos que deben configurar la querella en cuanto al señalamiento del hecho, al señalamiento de la calificación jurídica y el señalamiento de los elementos de convicción. Además, aunque se pueda presentar la querella por poder especial es necesario. Hay delitos que se cometen contra personas naturales y hay delitos que se cometen contra personas jurídicas. Y hay personas jurídicas de derecho público y hay personas jurídicas de derecho privado. Aquí nos encontramos con un problema con respecto a la querella. Siendo la víctima del delito de acción pública, una persona jurídica, es obvio que quien representa a esa persona jurídica es el llamado representante estatutario. ¿Cómo se plasma en los estatutos? Entonces, como se plasma en los estatutos, ese debería ser el querellante. Pero aquí nos podemos encontrar con un problema, que a lo mejor precisamente ese quien ostenta la condición de representante estatutario de la querella es quien ha cometido un delito contra la persona jurídica. Claro, recuerden que el propio concepto de persona jurídica es una ficción dentro del derecho y que obviamente se estaría afectando a lo mejor al otro socio. Y entonces, si se está afectando al otro socio, ¿cómo diantre se va a pretender creer que el que ha cometido el delito contra la persona jurídica, ergo contra el otro socio, es quien va a presentar la querella? Es decir, no puede ostentar la doble condición, querellante y querellado. Entonces, obviamente que en casos excepcionales, ese quien aún estatutariamente no represente
a la persona jurídica, pero si es ofendido por el delito siendo socio de esa persona jurídica, podrá presentar la querella con la salvedad que haría el juez de control, si lo admite, que aún no siendo el representante estatutario, se está cometiendo un delito contra la integración societaria de la persona jurídica. Miren lo que hago acá, pongo una mano. Miren lo que hago acá, pongo la otra. ¿Y eso por qué una cruz? Porque una X, perdón, porque pueden existir perfectamente querellas cruzadas, en la cual el querellante señala al querellado, pero el querellado indica, no, ese delito sí se cometió, pero más bien fuiste tú, no fui yo, eres tú. Por lo tanto, pudiera darse perfectamente una hipótesis de querellas cruzadas. Ante una circunstancia en la cual se da esas querellas cruzadas, ¿qué iría a hacer el juez de control? Desestimar las dos, porque una persona no puede ostentar la condición de víctima y victimario por el mismo hecho. Bueno, tendrá que admitirla, alguna de ellas. Tendrá que hacer un análisis sobre realmente con los elementos de convicción a quién se señala y decir, en este momento tan inicial, tan preparatorio, se admite más bien la querella de Pedro contra Pablo en lugar de la de Pablo contra Pedro, porque los elementos señalan que el delito fue cometido por Pablo en lugar de ser cometido por Pedro, en una forma tan inicial. Recuerden que esa admisión que está haciendo el juez de control es a los efectos de que se remitan las actuaciones al fiscal superior, porque el fiscal superior todavía no ha dicho nada al respecto. El fiscal superior va a asignar la causa a un fiscal subalterno para que el Ministerio Público verifique si realmente existe la comisión de un delito de acción pública y conduzca a la necesidad de la imputación.